para Europa, ya un poco vamos tocando, se ha ido del lugar médico, en que una médica tiene a una paciente que llega con posibles violencia de género, y más bien que posibles, evidentes, aunque no se diga, se ha pasado de ahí a las provocaciones de estos fachas patriarcales nazis y que tienen que estar fuera de la ley, con los que no tiene que haber tolerancia ninguna. Yo no sé ni cómo les dejan decir eso. Ese, al último señor, tenía que estar obviamente en la cárcel, estaba incumpliendo muchas normas europeas. Empecemos por la intolerancia cero, pero eso no es el Islam. No, definitivamente eso no es el Islam, pero Eso es. es una provocación. Y de hecho, si estamos, cualquiera de nosotros podemos ir a Londres y caminar por cualquiera de esas calles, pues podemos ser víctimas de esa provocación. Eso es. Para derrotarles tenemos que ver cómo, yo creo que estamos muy de acuerdo, ¿no? Eso es una agresión, es una provocación, es una falta de respeto. Se están saltando, está utilizando la democracia en contra de ella, está utilizando la libertad cuando no le corresponde. La libertad en Europa es maravillosa, pero tiene sus límites. El Islam no es eso. Yo no te puedo agredir a ti. El Islam no es eso. Por eso estamos ahí ante una persona, ante un fanático machista que está cometiendo delitos y que se está amparando en una de las interpretaciones, ahora mismo muy poderosa, que ha sido muy minoritaria en la historia del Islam y que ahora está en alza, por motivos económico-políticos, básicamente, el capitalismo global y el neoliberalismo, básicamente. La clave aquí es la economía y la política, no es la cultura. Por eso tienen un poco de fuerza ahora y les tenemos que derrotar, pero tenemos que derrotar ubicando bien ante qué estamos. Estamos ante una rebeldía de los hombres que ven que las mujeres avanzan y van a tirar de lo que puedan para mantener sus privilegios. Y algunos machistas, patriarcalistas, etcétera, están tirando de una interpretación y están consiguiendo que haya una pelea ideológica, por como entonces conviene bien volver a los temas como tú has planteado, pero mi comentario principal es que veamos un poco el todo, porque hay una parte aquí, vamos a ver un poco algunas cuestiones. Yo por eso casi me parece bonito esto de olvidarme, algunas de las cosas que traía pensadas sí puedo conectarlas, ¿no? ¿Les parece? Comienzo y vamos comentando, ¿no? Vamos a ver, tenemos la cultura, ¿verdad?, como diferente a la religión, ¿vale? Y hay conexiones entre ambas. Entonces, algunas de estas personas, estos energúmenos, algunos de ellos, es porque en su país, en el Punjab, por ejemplo, en Pakistán, etcétera, hay roles de género no religiosos. Es, por ejemplo, la mayor confusión que hay entre cultura y religión es cuando la ablación del clítoris, por ejemplo, se vincula al Islam, ¿no? Pues claro, es que entonces estamos perdidos, es que no tiene nada que ver, es que no es islámico, es que no es coránico, con lo cual entonces ya está todo desenfocado. Luego, en el debate que tengamos, muy importante, cultura va por un lado, religión por otro. Esto quiere decir, las tres religiones del libro, las tres religiones monoteístas, una surge de la otra, el judaísmo con un fundamentalismo bestial. Es decir, ahora mismo los fundamentalistas judíos, que son probablemente los hegemónicos dentro del Estado político de Israel, pues tienen, me parece, esos 622 preceptos religiosos que dejan chico esto. Es decir, como no cumplas uno, vas listo. Y esos se han hecho un poco con parte del Estado israelí actual, son sionistas brutales, es decir, son nazis hacia los palestinos, etcétera, etcétera. Y es una parte. Y dentro del seno de Israel y desde luego de la comunidad judía en el mundo, pues hay una pelea enorme entre los judíos liberales, progresistas, marxistas, laicos, etcétera, pero judíos, hay tanto, en antropología casi todos nuestros maestros, casi todos son judíos, Wolf, el otro. Hay entre esos y estos que han conseguido hoy día una cierto tal, son los que están vinculados al lobby conservador republicano de Estados Unidos, es el lobby judío, y es otra vez lo que le da una cierta preeminencia es la política y la economía, ¿vale? De ese judaísmo del siglo VIII a.C. sale el cristianismo. Jesús, el gran Jesús, era judío. De las muchas cosas por las que Jesús es revolucionario es porque
convierte una religión diferencialista. El mundo judío es de esas religiones, hay muchas y movimientos que no pretenden que los demás sean judíos. Es una religión, como dice Todd, lo ha estudiado Edward Todd, es diferencialista, es decir, es un pueblo elegido. Si alguien se quiere hacer judío, bueno, pues no están interesados. Si tú no eres judío, a ellos les da igual. Pero el cristianismo es una religión de hace 2000 años solamente, no de hace 8000, basada, salida del mundo judío por esa cosa fascinante que tienen en fin, en un pueblo, en esa área del mundo que son muy politeístas, etcétera. Hay una cosa especial que, si queréis, profundizamos, y es cómo el pueblo judío tiene un sentido especial del monoteísmo, del pacto con Dios, de las tablas de la ley. Hay algo especial y fantástico en la cultura judía. Cultura, pueblo, etnia, religión, mezclado. Ahora bien, de ahí surge el cristianismo, que es monoteísta y que revoluciona muchos conceptos, pero hay dos por lo menos fundamentales. Pero el primero, de ahí viene todo, y es que es universalista. Es decir, Jesús no predica para el pueblo judío, sino que predica para todo el mundo. Y en ese todo el mundo hay una segunda opción fundamental, absolutamente central, que es sobre todo para los pobres y para los desposeídos. Por eso Jesús, para la época, es un feminista radical. Radical, es decir, estar con prostitutas en aquella época, para un rabino, perdonar a un recaudador de impuestos, que era lo más odioso para todos. Mateo era un publicano odioso. Estar con los centuriones romanos, predicar una paz universal, etcétera. Eso es totalmente revolucionario. Entonces, 6-7 siglos más tarde, la influencia del cristianismo es impresionante, pero en Arabia, en la misma zona del judaísmo y del cristianismo, curioso, surge el tercer monoteísmo. Y este monoteísmo tiene varias características que si no, no se entiende el Islam. Y es, primero, surge del anterior y a mucha honra. Es decir, ellos a Joshua lo valoran muchísimo. Lo único, y a María la quieren, vamos, con pasión. Pero no es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el principio clave, absolutamente clave del Islam, por el que puede ser musulmán en 10 segundos, tengo un cuñado que se hizo musulmán y le eché una bronca, y me dijo, ya, pero es que vivía allí, me venía bien y era muy fácil. Y era muy fácil es porque Allah, mamá, musulmán, Rahullah, es decir, Dios es Dios. No hay más Dios que uno. Mohammed es su profeta. Se acabó, ya soy musulmán. Lo creo sinceramente, ya está. Porque es que eso es, de ahí viene todo, es decir, no asocies a Dios con nada. Por eso una caricatura de Dios es brutal para ellos, y ahí están jugando otra vez los fundamentalistas. Una caricatura de libertad de expresión europea es que es para un cristiano poner a la Virgen María de prostituta, dada la espalda y con 8 hombres violándola. Es más o menos. Es brutal, porque es lo esencial de lo esencial. Dios tiene 99 nombres, no llegamos a Él, como bien sabes, es más allá, hay que someterse a Él, no somos más que pobres criaturas, etc. Y son radicales. Entonces, ese Dios, ¿qué ocurre? Que el Islam es universal como el cristianismo, es decir, así como hay una teoría en la Iglesia Católica, hasta hace poco, hasta el Concilio Vaticano II, los que no son cristianos lo tienen duro, lo tienen fatal, porque es que no se pueden salvar. Están fuera de la Iglesia, entonces no se pueden salvar. Eso ya se superó en la Iglesia Católica, no por todos, pero se superó. El Islam tiene una cuestión, y es que el mundo entero debe ser musulmán. Y tiene una característica, y ya voy a la Sharia, capital. Y es que cuando recibe el mensaje Mohammed, lo que funda es una comunidad sociopolítica que ya es religiosa. Es decir, el problema democrático para Luz Gómez, para Emma, para Gemma, para Bernabé, para todos nuestros arabistas y teóricos en la UAM, el problema que ellos plantean una y otra vez es que el tema democrático y el avance democrático en el mundo árabe
tiene un punto, no de imposibilidad, pero tiene un punto complejo, y es que en el origen, en el siglo VII, se genera al mismo tiempo la revelación de la verdad, de la última verdad ya no hay más, la última llegó de la mano de Dios por su enviado, y causa un avance enorme, según ellos, pero tiene que extenderse a todo el mundo. Aquí es muy importante brevemente esto, porque entonces ellos lo que creen es, ahora son coherentes con el monoteísmo judío. Luego viva como dicen ellos, todo lo que es lo que es no la cábala, que eso ya es más, todo lo que es la ascendencia judía la aceptan. Todo lo que es la ascendencia cristiana la aceptan. Ellos, en el debate ecuménico, etcétera, lo que acusan al Papa cuando dialogan, cuando hay debates, es que usted no me acepta, pero yo a usted sí. Pero no me diga que Jesús es Dios. No me toque ese punto. No me toque ese punto, porque no lo es. Y no vamos a ir a más, porque es bastante ofensivo que digan eso hacia el propio Joshua. Allá ustedes, pero no me toque ese punto. Pero en lo demás, por supuesto que hay una alianza con Yahvé. Por supuesto que debemos ser buenos con todo el mundo. Por supuesto que aceptamos los evangelios. Por supuesto. Pero nosotros además tenemos una revelación actualizada. Y ahí viene toda la cuestión. Y fundan una comunidad, por eso el califa es el jefe espiritual, necesariamente. Ahora bien, a partir de ahí, lo que hay es un debate impresionante en el mundo, en el siglo, todo esto lo sabéis todos, pero es que necesito llegar al momento contemporáneo. Entonces, lo que ocurre es que desde el siglo VII hasta el X ocurren muchas cosas, pero tomemos solo las primeras que ellos se sienten incomprendidos. Las primeras es frases de algunos liberales musulmanes actuales. Bueno, por lo menos tenemos divorcio desde el siglo VII. Vale. En el Corán, figúrate, luego por supuesto, en las diferentes interpretaciones, hay 3 tipos de separación matrimonial. 3 tipos. ¿Qué dice la europea inmediatamente? Sí, pero ellas reciben solo la mitad de la herencia. Sí. Lo que dicen los musulmanes, de acuerdo. Pero que en el siglo VII el máximo libro diga que si la mujer no es respetada, que esas hay que sacarlas también. Sí. Vale. Tengo unos hadices exclusivos para la mujer que luego sí, lo que quieras, pero está el Corán, luego viene los hadices son dichos del profeta, tienen un nivel muy inferior, ¿verdad? Y luego está la Sharia con 4 interpretaciones jurídicas, los hanafitas, están los malequitas, los salafitas, etcétera. Hay 4. Entonces, son escuelas jurisprudenciales, cada una con sus textos, bibliotecas. Lo que quiero decir es que esto que estamos hablando era el centro de la intelectualidad del mundo durante 8 siglos. ¿Vale? Estos eran los civilizados. ¿Vale? Londres por aquella época tenía 13.200 habitantes y era una porcacha de barro. Y Bagdad tenía bibliotecas de millones de volúmenes. Y ese Islam es el que hizo que se tradujeran todos los textos griegos y romanos de los que vivimos nosotros, están traducidos por aquellos bárbaros que eran el centro del mundo. ¿Qué le pasa al Islam para que en 30 años, en 30, se expandieran desde la Meca hasta Gibraltar y España, a Andalus, y hasta Indonesia? ¿Qué hay en aquel mensaje? Hay, primero, no podrás tener más de 4 mujeres, no 200, no 190. Y de las 190 no pueden ser 30 concubinas, 4 prostitutas, 8 apaleadas. No, habrás de tener 4. El propio Mohammed lo incumplía porque se le reveló cuando tenía 39 años. Él tuvo 9. Entonces, claro, los musulmanes se quejan de que no sepamos que era absolutamente revolucionario y progresista en la época. Y tú dirás, claro, lo era progresista en el siglo VII, pero es que se han quedado ahí. Tienen la ijtihad, que es el esfuerzo, es el compromiso que hay jurisprudencial y teológico para ir adaptando el Islam a los tiempos. Y se ha avanzado muchísimo. En este sentido hay que hacer un pequeño inciso. La ponencia podría ser también, yo haría la misma ponencia, la podría hacer ahora,
y voy a ser muy claro en este punto. Yo podría hacer una ponencia un poquito no tan fuerte o del mundo judío, pero la podría hacer del mundo católico exclusivamente. Oigo, yo habría hablado de los guerrilleros de Cristo Rey, del Opus Dei, del camino catecumenal y de todos los pre-Vaticano II, del Efebre, etcétera, en el sentido de separación de colegios, esto que no piden los musulmanes, separación de niños y niñas en los colegios, sumisión absoluta. El texto principal es de San Pablo, el texto principal es el de San Pablo, es decir, ahí sí que acuérdate de que naciste del varón, acuérdate de que naciste de una costilla, es decir, que tú eres, el hombre es el primero, Eva viene después. Acuérdate de que Eva es la pecadora, es la que nos mete en todo, es la que nos echa a perder. La mujer es el mal, como dicen ellos, el mal bello, es su belleza el mal. Eso es judío, eso es cristiano. Lo que pasa es al Islam, y estos machotes, estos patriarcales, quieren leer solo eso. Es decir, aquí tenemos la enorme responsabilidad de hablar del conjunto y no ver todo lo que planteas que es verdadero, absolutamente verdadero, buenísimo, peligroso, etc. El único tema es que nos va a dejar muy débiles y vamos a hacer el juego a otros si solo enfocamos los temas así. Porque tenemos que decir que cuando uno atiende, tengo mucho que decir, me pongo nervioso porque sé que tienes que decir, no, pero me pongo nervioso, pero no, si quieres ve diciendo ya, pero es que para entrar luego a cualquier detalle falta el todo. Es decir, es que yo te entiendo, te vas al tema, te preocupa enormemente, dices, Dios mío, esta mujer lo que tiene encima, te preocupa y ves que es el Corán y estos energúmenos, vale, de acuerdo. Y yo lo que estoy tratando de decirte es, espera, coge 1300 años, coge todo el globo y mira dónde está el panorama, que es económico y político, y que hay un gran debate fundamental, y que lo vamos ganando. Hay en el Islam feminismos islámicos, hay istihad progresista, hay un retraso en Turquía. Turquía acaba de involucionar, desde Atatürk hasta 80 años laico. En Turquía el problema, que yo creo que se pasaba, era que llevar el velo te podía ser peor. Es que ahora han ganado la batalla de los fundamentalistas. Estaba el Líbano le daba 80.000 vueltas a Europa. Mientras España, como me recordaba mi padre cuando oía estos temas, mi padre, muy conservador, me decía, la tele sacaban esos vídeos, y mi padre lo que decía es, y a mí que me vistieron de negro 3 años cuando murió tu abuelo, y mamá que tenía que entrar con velo a la iglesia y se le olvidó una vez y se puso los guantes como velo y tal. Me recordaba la España de los 50, ¿no? Líbano era, bueno, es que más o menos, París más o menos, mucho más, absolutamente liberal. 8 grupos religiosos, culturales, las mujeres van como sea, academias, universidades. Túnez. ¿Qué tiene el Islam? Que sí es posible que en Túnez durante muchas décadas, en Líbano durante toda su historia, en Turquía durante mucho tiempo. Sin embargo, hay una involución. Están ganando la batalla una serie de personas, hombres, que quieren mantener determinadas estrategias, sobre todo políticas, basadas en Arabia Saudí, basadas con el lobby de Estados Unidos, tiene que ver con el petróleo, etc., y están interpretando. Entonces, lo que tenemos que decir 1000 veces es que el conjunto de las religiones, os lo dice una persona agnóstica, aunque espiritualista laica, como soy yo, pero el conjunto de las religiones puede ser interpretado de muchas formas. Y ahora hay una batalla. Tenemos que alentar, facilitar interpretaciones que están con mucha fuerza en el Islam. Hay un montón de suras, aleyas absolutamente hermosas. Hay otras denigrantes, desde la lectura de un no musulmán, son denigrantes. Y algunos musulmanes las quieren entender en su tiempo histórico, dejarlas atrás relegadas y hacer ver que podemos caminar hacia. ¿Cómo se explica que durante siglos y siglos y siglos los musulmanes, cuando conquistaban decenas de países, tuvieran una política muy buena hacia las otras religiones, con sus problemas? Bueno, a ver, algunos diréis, tampoco era tanto, de acuerdo. Es que lo estoy comparando con las cruzadas católicas. Lo estoy comparando con las más de 50.000 mujeres ajusticiadas en la hoguera por pintar, por pensar o por quererse llamar por su propio nombre, por los católicos fundamentalistas del siglo XVI. ¿Eso justifica a estos cabrones? No. Lo que quiere decir es
que cuando el Estado absoluto de la monarquía absoluta de Carlos V, Felipe II, necesita para poderse extender por América y conquistar América el terror le viene de la mano de una religión. Y ahora el terror le está viniendo de la mano de una religión. ¿Cómo derrotamos a aquellos? Pues con la Revolución Francesa, con los temas laicos, con el avance de derechos humanos. ¿Cómo vamos a derrotar a estos? Pues con la revolución liberal. ¿Qué está pasando? Que no van por ahí los tiros del mundo, que quien está mandando es Trump, quien está mandando son la Le Pen, etc. Entonces, la contestación a estos tiene que ser democracia, desarrollo. Cuando alguien de ellos se salte las normas europeas, debe ser inmediatamente castigado, pero no porque somos antiislámicos, sino porque somos demócratas. ¿Lo somos? Porque cuando vas a clase con la gente joven, te dicen, bueno, la democracia, bueno, hombre, tampoco te pases, profesor. Hombre, la democracia, bueno, muy perfectible, ¿eh? Bueno, tampoco es tan buena, ¿eh? Porque yo tampoco estoy muy de acuerdo. Y yo, como viejo que soy, ya les digo, no sabéis, señor, por favor, señor. Yo he vivido el franquismo, he estado en la cárcel, he estado torturado, he hecho todas esas cosas, ya las he pasado. Y sé lo que es la democracia. Bendita democracia. Bendita democracia. Menos mal que es perfectible. No me gustan las cosas perfectas. Pero frente al franquismo, el nazismo, el fundamentalismo islámico, los populismos, el peronismo, etcétera, 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 bendita sea. Es decir, pero es que los propios europeos no tienen claro que el laicismo, la constitución, la democracia, con todas sus cosas, es sagrado. Entonces yo a ese tío les pegaría en la cabeza con la Constitución francesa, inglesa, con la Carta Europea, etcétera, pero le pegaría en la cabeza con esas cosas y por supuesto le enjuiciaría y le metería en la cárcel. Y después de eso iría con mis colegas musulmanes a seguir pasándolo bomba con ellos porque tienen una fe maravillosa y son personas de paz. El 99%. No podemos jamás decir ni una sola cosa de este tipo crítico. De verdad que es exactamente como si hacemos lo mismo con el mundo católico. Pero yo tengo amigos cristianos y les digo, qué envidia. Les digo, qué envidia, qué pena que perdí la fe. Qué envidia. ¿Por qué? Me dicen, ¿por qué? Digo, brilláis. Brilláis. Cuando un cristiano es cristiano, brillan. Es que están contentos. Están contentos, sufren un montón, pero están felices. ¿Por qué? Tienen una guía hermosa que es, ¿qué hay que hacer? Amar. ¿A quién? A todo el mundo. ¿A Trump también? También. ¿Y yo puedo a Trump también? Al César lo que es del César, eso es por supuesto, pero es tu hermano. Por supuesto, leña al mono, no pasa nada. Por supuesto, pero es tu hermano. No le odies, no odies. Bueno, totalmente revolucionario. Yo voy a decirle a los católicos que son unos hipócritas porque un cura se acaba de follar a un niño joven no sé cuántas veces y encima dice que lo hace por su bien. Voy a hablar de la pederastia a los católicos, voy a hablar de San Pablo y sus epístolas que eran... Voy a leer el Deuteronomio cuando dice, y no os preocupéis, porque Dios, Jehová, está con vosotros, pero acordaros bien al entrar en la ciudad y cortarlas por su vientre, sobre todo a las embarazadas, porque la espada de Dios, eso es lo que voy a hacer hoy día con los católicos, recordarles que Jehová cortaba a las embarazadas por la barriga, como pone el Deuteronomio, eso es lo que voy a recordar. Hombre, hace 8.000 años, hombre, es un texto mítico, hombre, se presta a muchas interpretaciones, básicamente es, la alianza con vosotros de Dios es tan profunda, que hasta vais a ganar esa batallita que os preocupa. Esa es la interpretación de la teología de la liberación. No, pues si es el Dios, pues yo me bajo. Es que hay en los textos sagrados, para los que no sois creyentes, vamos, no tenéis más que abrirlos y decir, menos mal que no lo soy. Pero vaya tela. ¿Por qué? Porque las religiones son, cultura, religión. En la religión hay tres cosas muy distintas. Una, desde el punto de vista antropológico, creencias, rituales y organización social y política. Entonces, en el Islam es un conjunto de creencias muy pocas, muy profundas, que tienen... A mí me gustan mucho los musulmanes que se las creen de verdad. No me gusta mucho muchos católicos que lo que llamaba Einstein la religión social. Muchos católicos están en la religión o del miedo, ay, me voy a morir, pues creo, ¿vale? Decía Einstein, religión del miedo. Y luego está la religión social y es, hombre, eso es lo que se ha hecho toda la vida.
En los musulmanes hay control social por el Ramadán, por muchas cosas, pero hay sobre todo en muchos de ellos, una convicción profunda, ¿no? Luego los ritos son muy hermosos, el ritual musulmán es precioso, es muy comunitario, muy interesante, y luego está la organización sociopolítica. Tiene la ventaja respecto al catolicismo que no es piramidal, es mucho más descentralizada, y los imanes, pues hay de todo. Hay este cafre que ha salido aquí, que es que no sé cómo le dejan. Yo soy en esto mucho más, me pasaría, yo le detendría, ¿eh? Pero que en España, hablar de que hay que golpear a quién, pero si tenemos si hasta los padres no nos dejan llevar un cachete a los niños, ya, si eso ya no se puede hacer. A una mujer, aquí en España, anda que te den. Le expulsé inmediatamente, pero no soy antiislámico. No. Es que estoy por la igualdad de género. Y no puede ese hombre, me da igual. Ahora, con él van muchos otros. Muchísimos españoles, muchos jóvenes con sus novias controlando, hay de todo. Entonces tenemos que ver el fenómeno y de caracterizarlo. Estamos ante un fenómeno de nueva hegemonía de determinadas ideologías muy unidas al patriarcalismo. Estamos hablando de temas de machismo y de utilización inteligente de las posiciones machistas y de clasistas también, de los fundamentos han encontrado en las religiones un chollo. Y aquí el peligro está caer en la trampa de que el debate es religioso. Aquí lo que hace falta es crear espacios, democracia, libertad, para los que tienen otra vivencia e interpretación de la religión, las feministas islámicas, puedan prosperar y vayamos a estos diciéndole, creías que te lo iba a permitir, pero estabas tergiversando. ¿Quién va a resolver los temas del Islam? Sobre todo los musulmanes, como hicieron los cristianos. Los cristianos desautorizaron a todos aquellos bestias, ¿no? Entonces, me parecía